Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Let's Go Eevee solo con Pokémon Shiny. Let's Go Eevee y Pikachu son los juegos en los que es más fácil conseguir Pokémon Shiny. Tan solo debemos hacer una cadena de 31 capturas de un mismo Pokémon y tendremos una probabilidad de 1 entre 340 más o menos de que aparezca. Para este reto vamos a seguir estas normas. Poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no lo podemos usar más, solo capturaremos un Pokémon Shiny al principio de la partida y luego uno después de cada medalla, no podemos ir over level y combatiremos en modo fijo. Muy bien, empezamos. Chicos, ¿habéis visto ese pedazo de Switch? ¿Sabéis dónde me he pillado los juegos para esta consola? En Eneba. Eneba es una página web en la que podéis encontrar juegos a precios bastante más bajos que en las tiendas. También podéis vender los juegos que ya no uséis sin que os digan todo el rato ¿me lo vendes 10 euros más barato? No, bro, ese es el precio que he puesto. Os dejaré un enlace en la descripción del vídeo para que podáis acceder a la página y de paso apoyar un poquito al canal. Ahora sí, volvemos al gameplay. Bajamos la escalera para encontrarnos con nuestra madre. Nene, ¿a dónde vas? A convertirme en estrella Pokémon, mamá. Vuelvo para la cena. Salimos de casa y nos vamos al norte para encontrarnos con el profesor Oak dando de comer a los Pidgeys salvajes. Y antes de irnos con él al laboratorio aparecerá este chiquitín. Mira qué cosita. Capturamos a Eevee sin necesidad de tutorial y ahora sí nos vamos al laboratorio para elegir a nuestro falso inicial. Lo llamaremos No Shiny y salimos de aquí para ir a Ciudad Verde. Pillamos el paquete para Oak, volvemos al laboratorio, peleamos con el rata. Y ahora sí nos vamos al Bosque Verde donde buscaremos a nuestro primer Shiny. Haremos una racha de capturas de 31 Caterpie y nos tocará esperar. Hasta que por fin aparece nuestro primer Pokémon para este run, este Bulbasaur al que llamaremos Floro Piraña. Este ha salido a las 11 horas y 46 minutos, a ver el resto cuánto tardan. Con Floro en nuestro equipo vamos a Ciudad Plateada donde tendremos el combate por la primera medalla contra Brock. ¿Y qué os puedo contar de este combate? Easy. En el Monte Moon nos encontramos con Jesse James, quienes están haciendo sus cosas de Team Rocket, y parece que de momento no nos vamos a pelear. Avanzamos por el túnel, pillamos el Fossil Helix, y justo cuando vamos a salir nos asalta el Team Rocket para combatir. Pero como no tenemos dos Pokémon no podemos hacerlo, así que vamos a tener que buscar al segundo Shiny en este sitio. Un poco más tarde conseguimos al segundo miembro del equipo, este Chansey al que llamaremos Excelente. Este ha salido algo más rápido, solo unas 4 horas más tarde que el anterior. Ahora que tenemos a ambos, nos volvemos con Jesse James para combatir. Un combate sencillo. Con Floro dormiremos a Lekans y lo debilitaremos con un par de golpe cabeza. Mientras que con Chansey bajaremos el ataque y la defensa de esta gente con gruñido y látigo. Kofi nos envenenará Excelente, al que todavía no le había puesto el mote, pero acaba cayendo también a golpe cabeza. Llegamos a Ciudad Celeste donde no nos dejarán entrar al gimnasio porque nuestros Pokémon no están al 15 todavía. Nos iremos a capturar algunos Spiro aquí al lado para subir de nivel y cuando Floro llega al 16 evoluciona a Ivysaur. Ahora sí, nos vamos al gimnasio a por la segunda medalla contra Misty. Empieza el combate con Psyduck y nosotros con Floro. Usaremos drenadoras para infectar al pato y él nos ataca con confusión, haciéndonos algo de daño. Nos curamos con las drenadoras y lo dormimos al turno siguiente. Nos volvemos a curar con drenadoras y con un par de látigo cepa lo debilitamos, no sin antes recibir una confusión que nos confunde. Por último saca Starmie. Nos usa rapidez para bajarnos algo de vida y nosotros lo dormimos con somnífero. Usamos drenadoras para poder curarnos poco a poco y atacamos con látigo cepa. Starmie se despierta para atacarnos con rapidez, pero con un último latigazo terminamos el combate. Tras esto nos vamos para arriba donde nos encontraremos a El Rata, con el que tendremos otro combate más. Saca a Pidgey y nosotros a Floro, con el que lo dormiremos con somnífero en el primer turno. Atacamos con golpe cabeza y se despierta para usarnos un tornado, pero de un segundo golpe cabeza cae. Le sigue Oddish, quien nos ataca con ácido, pero que acaba cayendo de otro par de golpe cabeza. Y por último saca a su Pikachu. Nos ataca con ataque rápido y lo dormimos con somnífero, para ahora sí debilitarlo con un par de látigo cepa. Llegamos a la casa de Bill donde nos encontramos con un Nidorino que se puede levantar sobre sus patas. ¿Quieres una galleta o algo? Ah no, es Bill, que estaba probando su fantasía furry y no salió bien. Hacemos clic en el PC, un poco de cachín cachín y... ¡Bill se escapa! Ah, nada, que estaba ahí. Nos da un ticket para montar en barco y nos vamos a la ruta 6 donde buscaremos a nuestro siguiente Shiny. Un rato más tarde aparecerá este Abra al que llamaremos Hocus Pocus y aquí podéis ver que lo capturamos a las 19 horas y media de gameplay y al poco de capturarlo lo entrenamos para que evolucione a cada Abra. Nos vamos al barco donde nos encontraremos de nuevo con el Rata para tener un combate más. Empieza con Pidgeotto y nosotros con Floro. Nos usa ataque arena un par de veces haciendo que fallemos somnífero y nos ataca después con ataque ala. Después de fallar somnífero 5 veces seguidas,
vidas, y de que nos deje con solo 8 de vida a Floro, cambiamos a excelente. Recibimos varios ataques ala y contraatacamos con gruñido para bajar su ataque. Nos curamos con amortiguador y usamos reducción para aumentar nuestra evasión. Y ahora sí, nos deshacemos de todo su equipo a base de movimiento sísmico. Pidgeotto, Pikachu y Oddish cayeron sin apenas tocar a nuestro excelente. Subimos al camarote del capitán tan solo para ver que ha soltado el desayuno en este cubo. ¡Qué asco! Le damos unos golpecitos en la espalda y enseña a nuestro Eevee a cortar hierba. Nos despedimos del barco y ahora sí nos vamos al gimnasio a por la tercera medalla contra Surge. Empieza el combate con Voltorb y nosotros con excelente. Tan solo su Raichu tiene ataques físicos, así que no nos tenemos que preocupar de que nos haga mucho daño. Usa pantalla luz mientras que nosotros aumentamos nuestra evasión con reducción. Nos curamos con amortiguador cuando nos acierta varios rayos y debilitamos a su Pokémon con movimiento sísmico, al igual que su Magnemite. Para Raichu usaremos gruñido para bajar su ataque y que con eso no nos destruya con doble patada en caso de acertar, y con unos cuantos movimientos sísmicos nos hacemos con esta medalla. De camino al túnel Roca nos encontraremos con esta gente del Team Rocket y con ella. Nos ayuda a librarnos de esta gente y seguimos nuestro camino. Llegamos a Pueblo Lavanda, donde veremos a este Cubone corriendo a la torre Pokémon y al Rata detrás de él, pero de momento no vamos a hacerles caso. Nos vamos a Ciudad Azulona, donde nos encontraremos con Brock, quien nos dará un poco de té que usaremos para compartirlo con los guardas. ¿Pero qué le estás hablando? Nos vamos a la casa del señor psíquico a por la MT, volveremos a la ruta 6 a por otro Shiny, en esta ocasión este Rattata, al que llamaremos Ratcula. A este lo capturamos a las 26 horas y 22 minutos de juego. Un poquito de entrenamiento para que sube de nivel y evolucione en Raticate. ¡Ey señor, deje de mirar a las... Espera, ¡lo han censurado! Entramos al gimnasio y nos enfrentaremos a Erika por la cuarta medalla. Empieza el combate con Tangela y nosotros con Hocus Pocus. Usamos sustituto para esquivar cualquier somnífero o paralizador que nos use y atacamos con psíquico. Nos usa Megagotar rompiendo el sustituto y de un segundo psíquico lo debilitamos. Saca ahora Vileplume. Usamos de nuevo sustituto, pero Vileplume nos lo debilita al momento con Megagotar. Cambiamos a Excelente, quien recibe un Megagotar más o menos bien. Usamos psíquico tan solo para ver el poco daño que le hacemos y menos aún cuando se lo cura con Megagotar. Empezaremos a usar reducción para subir nuestra evasión y nos curaremos con amortiguador cuando veamos que nos baja bastante vida. Ahora sí, atacaremos con psíquico, recibiremos varios Megagotar y fuerza lunar, nos curaremos con amortiguador y finalmente lo debilitaremos con psíquico. Saca por último a Whipping Bell, quien nos acierta una puya nociva que nos baja a solo 6 de vida. Nos curamos con amortiguador y atacaremos con psíquico hasta quedarnos sin PP de este ataque. Recibimos una puya nociva que nos envenena y usamos gruñido para bajar su ataque. Finalmente cambiamos a Floro Piraña, con quien lo debilitamos con unos pocos golpe cabeza. Volvemos a Pueblo Lavanda para ir a la torre Pokémon, donde habíamos visto entrar a nuestro rival, y nos lo encontraremos en el primer piso, donde tendremos una pelea más contra él. Empieza con Pidgeotto y nosotros con Hocus Pocus. Atacamos con psíquico haciendo mucho daño y él nos baja la precisión con ataque arena. Cura a su pollo con hiperpoción, aunque acaba cayendo con el psíquico de nuestro Pokémon. Saca ahora Raichu, al que también atacaremos con psíquico para bajarle algo más de la mitad de la vida, aunque recibimos un puño trueno que nos baja 19 de vida. Cambiamos a Floro Piraña, quien recibe bien los ataques eléctricos y con quien debilitamos a su rata con Megagotar. Le sigue Gloom, al que respondemos con excelente. Nos duerme con Somnífero y nos ataca con hoja afilada, pero nos despertamos tras un par de turnos y le debilitamos con psíquico. Acompañamos al rata al segundo piso, donde nos encontraremos con... fantasmas. Así que nos daremos media vuelta y saldremos del sitio para encontrarnos de nuevo con Jessie y James, quienes han secuestrado al Cubone. Nos vamos al casino de Ciudad Azulona para darle una lección a este reclutilla y poder hacer clic en un botón secreto para abrir la puerta de la base del Team Rocket. Mandamos a nuestro Eevee en una misión de espionaje, evolucionamos a Floro Piraña en Venusaur y nos volveremos a enfrentar a Jessie y James. Sacan a Arbok y Weezing y nosotros a Hocus Pocus y Floro Piraña. Atacamos con psíquico a Arbok y con Somnífero a Weezing, debilitando a la serpiente de un golpe y fallando el Somnífero. Recibimos un residuos y al turno siguiente lo debilitamos de un solo psíquico. Nos colamos en la habitación del jefe para enfrentarnos con Atlas. ¿Y tú quién eres? Empieza el combate con Weezing y nosotros con Floro. Fallamos un Somnífero y recibimos un lanzallamas que nos baja hasta casi la mitad. Acertamos el segundo Somnífero y cambiamos a Hocus Pocus, con quien lo derrotamos de un solo psíquico, al igual que a su Golbat. Después de este mini combate, el mismo jefazo del Team Rocket, Giovanni, será nuestro rival. Empieza el combate con Persian y nosotros con Floro Piraña. Nos ataca con cuchillada y nosotros acertamos un Somnífero, durmiéndolo y debilitándolo tras 3 Megagotar, al igual que su otro Pokémon, Rhyhorn. Nos da el Scope Sylph con el que podemos volver a la torre Pokémon para revelar que el fantasma grande era la madre del Cubone. Momento de reencuentro familiar, despedida de la madre y seguimos adelante. Subimos para ver al señor Fuji, pero Jess y James vuelven a aparecer. Otros dos psíquicos de Hocus Pocus, terminamos este combate y salvamos al señor Fuji, aunque este ni
ni siquiera se había enterado de que estábamos peleando detrás de él. Nos da la Pokeflauta y nos volvemos a Ciudad Azulona para tocarle un temazo a Snorlax. De camino a Ciudad Fucsia buscaremos al siguiente Shiny, quien resulta ser este Psyduck, a la que llamaremos Duquesa. En este se me olvidó enseñar el tiempo que tardé en encontrarlo, pero os aseguro que tardé sobre 4 horas en encontrar a este pato. En Ciudad Fucsia volvemos a encontrarnos con el Team Rocket y Jessie nos da una dentadura de oro que se ha encontrado. Se la damos al guarda y este enseña a nuestro Eevee a empujar cosas. Antes de seguir con la parte de Ciudad Fucsia, nos vamos a hacer la de Ciudad Azafrán tan solo por conseguir su medalla antes. Nos encontraremos de nuevo con Jessie James, esta gente está en todas partes, y los vemos apartar a uno de sus compañeros. Aprovecharemos esto para entrar también y aquí tendremos un combate con Azul, que quiere probar a nuestro equipo. Empieza el combate con Exeggutor y nosotros con Radcula. Usamos golpe bajo y él nos ataca con latigazo, dejándonos con muy poca vida. Usamos ida y vuelta con el que casi lo debilitamos y cambiamos a Floro Piraña, quien puede resistir muy bien su ataque. Lo debilitamos al turno siguiente con golpe cabeza y saca a su Charizard. Esquivamos una onda ígnea y dormimos a su Pokémon con Somnífero. Usamos drenadoras y ahora sí cambiamos a Duquesa. Se despierta y nos ataca con tajo aéreo, haciéndonos mucho daño y nosotros contestamos con Escaldar. Cambiamos ahora a Excelente, quien puede resistir bien el ataque y con el daño de las drenadoras terminamos el combate. Tras este combate, Duquesa evoluciona en Golduck. Subimos unos pisos hasta volvernos a encontrar con Atlas para tener un combate doble con él, una recluta y el rata. Sacan a Electrodimuc y nosotros a Duquesa y Cubone. Recibimos un rayo que nos baja mucha vida y nosotros usamos Escaldar para bajarle algo más de la mitad de la vida al Electrode y quemarlo, mientras que Muk y Cubone se pegan entre ellos. Cambiamos a Floro para recibir el rayo y el tóxico de Muk, y Cubone falla su ataque. Muk se protege y Electrode usa autodestrucción, haciéndonos algo de daño. Sacan ahora a Weezing, quien nos ataca con un golpe crítico de lanzallamas. Floro falla otro somnífero y Cubone usa foco energía. Cambiamos a Excelente y ellos usan doble protección, gastando este turno en el que Cubone cae por el veneno. El rata saca a Raichu, con el que falla un puño trueno y recibe una bomba lodo. Nos envenenan a los dos Pokémon, pero Raichu finalmente acierta el puño trueno, debilitando al Muk. Atacamos a Weezing con movimiento sísmico y sacan a Raticate. Cambiamos a Radcula y debilitan al Raichu con ataque rápido. Usamos Hiper Colmillo, casi debilitando al Weezing, y recibimos una bomba lodo que nos baja la mitad de la vida. El rata saca ahora a Pidgeot. Recibimos un golpe bajo del Raticate enemigo, pero por fin debilitamos al Weezing con Triturar. Sacan a Golbat y recibimos un golpe bajo del otro Raticate que nos deja con solo un punto de vida. Cambiamos a Hocus Pocus, quien recibe un ataque rápido y un tajo aéreo apenas sale, y como todos nuestros Pokémon están más o menos tocados, toca sacrificar a este. Pensando que Raticate nos atacaría con golpe bajo, usamos reflejo, aunque Pidgeot lo debilitó con ataque rápido, y Golbat tan solo tuvo que usar Triturar para debilitar a nuestro Pokémon. Sacamos a Duquesa, y con un Escaldar y un tajo aéreo del Pidgeot terminamos el combate. Conseguimos la llave magnética y podemos seguir. Nos encontramos de nuevo con Jessie James, a los que hacemos despegar con el movimiento sísmico de Excelente, y ahora sí nos enfrentaremos de nuevo a Giovanni, quien está negociando a su manera con el presidente de la compañía. Empieza con Persian y nosotros con Floro Piraña. Nos ataca con sorpresa haciéndonos perder el primer turno, y al turno siguiente usa Cuchillada. Lo dormimos con Somnífero y usamos drenadoras para curarnos un poco cada turno. Y por suerte su Persian es una marmota, y podemos debilitarlo con Mega Gotar mientras se queda dormido por 3 turnos seguidos. Le sigue Rhyhorn, al que debilitamos de un solo Mega Gotar, y por último saca a su Nidoqueen. Fallamos Somnífero y nos ataca con golpe cuerpo. Acertamos el segundo Somnífero y al igual que con Persian, usamos drenadoras para curarnos un poco cada turno. Se despierta y nos ataca con otro golpe cuerpo, pero gracias al daño de Mega Gotar y las drenadoras conseguimos debilitarlo. Hemos salvado la empresa. Después de terminar con el Team Rocket, nos vamos al gimnasio a enfrentarnos con Sabrina por la quinta medalla. Empieza con Mr. Mime y nosotros con Radcula. Atacamos con un Triturar que apenas le hace daño y nos responde con un psíquico que nos baja más de la mitad de la vida. Atacamos al turno siguiente con ida y vuelta para cambiar a Excelente, quien recibe un par de psíquicos bastante bien. Usamos reducción para aumentar nuestra evasión y nos curaremos con amortiguador para, ahora sí, debilitar a todo el equipo de Sabrina con movimiento sísmico. Mr. Mime, Slowbro, Jinx, y aunque Alakazam llegó a acertarnos un psíquico y hacernos mucho daño, también lo debilitamos mandándolo por los aires. Ahora nos vamos a la ruta 22, donde conseguiremos al siguiente Shiny, este Spearow al que llamaremos Pollo Frito. También se me olvidó grabar la parte en la que os enseño lo que tardé en capturar este, pero fueron sobre 6 horas más o menos. Lo entrenaremos para que evolucione a Fearow, y ahora sí nos vamos a por la sexta medalla contra Koga. Empieza el combate con Weezing y nosotros con Duquesa, con la que usaremos Paz Mental para aumentar nuestro ataque especial, mientras que él nos envenena con Tóxico para protegerse al turno siguiente con protección. Atacamos con Psíquico cuando sabemos que no usará protección y lo debilitamos de una. Saca ahora Muk.
al que le quitamos mucha vida con psíquico y nos contraataca con bomba lodo. Cambiamos a Excelente y utilizamos movimiento sísmico mientras él nos ataca con bomba lodo y nos envenena, pero Excelente se cura el veneno porque nos quiere mucho. Debilitamos a Mook de otro movimiento sísmico y saca ahora a Golbat. Usaremos reducción para aumentar nuestra evasión mientras que él nos envenena con tóxico, aunque se lo acaba curando de nuevo. Vuelve a envenenarnos y usa vuelo para ganar turnos de daño del veneno, aunque Excelente se lo cura por tercera vez. Atacamos con movimiento sísmico cuando podemos y nos curamos con amortiguador hasta que finalmente lo debilitamos. Su último Pokémon es Venomoth, quien no nos consigue acertar ningún ataque y acaba cayendo por movimiento sísmico. Nos vamos ahora a la central de energía, donde capturaremos al siguiente Shiny del equipo, este Magnemite al que llamaremos Magneto. Esta vez sí que grabé el tiempo que llevaba jugado y como podéis ver fue a las casi 46 horas de juego, así que tardó entre 9 y 10 horas en aparecer. Y tras capturarlo le subimos un nivel y con ello evoluciona en Magneton. Nos vamos a la Isla Canela, donde tras responder a unas preguntas del líder de gimnasio y darnos unos muñecos que acaban saliendo por los aires, nos tocará enfrentarnos a Blaine. Empieza el combate con Magmar y nosotros con Duquesa. Utilizamos Paz Mental para aumentar nuestro ataque especial y nos ataca con Rayo Confuso. Usamos otra Paz Mental más y recibimos un lanzallamas que apenas nos hace daño. Y ahora sí utilizaremos Escaldar para debilitar a su Pokémon. El siguiente Pokémon es Arcanine, el cual nos ataca con enfado quitándonos mucha vida, pero acaba cayendo de otro Escaldar, al igual que su Rapidash y Ninetales. Nos vamos de nuevo al túnel Roca para encontrar al siguiente Shiny, este Zubat al que llamaremos Zub. Este salió a las 50 horas de juego, así que tardó como 4 horas en aparecer. Vamos a Ciudad Verde, donde nos encontraremos a El Rata delante del gimnasio preguntándonos por qué estará cerrado. Le preguntamos a Libby, a ese señor de ahí, I don't know. Así que por último nos vamos al laboratorio de Oak a preguntarle a él. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Salimos del laboratorio y esta niña nos dice que ya está abierto el gimnasio, así que vamos allá y... Empieza el combate con Ductrio y nosotros con Duquesa. Recibimos un terremoto y usamos Paz Mental para subir nuestro ataque especial, para el turno siguiente recibir un segundo terremoto que resistimos como podemos y lo debilitamos con un Escaldar, al igual que a su Nidoking y a su Raidon. Su Nidoqueen llegó a resistir el Escaldar y nos contraataca con un golpe crítico de terremoto, pero gracias a que Duquesa nos quiere mucho sobrevive, y con un segundo Escaldar terminamos el combate. Salimos del gimnasio y nos encontramos con Azul, quien dice que a partir de ahora se va a encargar de este gimnasio. Menos mal que no nos ha tocado enfrentarnos a él. De camino a la liga nos encontramos otra vez con el Rata, quien nos reta a un último combate antes de enfrentarnos al alto mando. Saca a Pidgeot y nosotros a Duquesa. Cambiamos a Magneto para recibir ataque arena seguido de un tajo aéreo que no nos hace mucho daño. Atacamos con rayo, le cura con una poción máxima y de otro rayo lo dejamos con la misma vida. Utiliza respiro para curarse un poco, pero con un último rayo terminamos con él. Saca ahora Marowak, al que respondemos cambiando de nuevo a Duquesa. Recibimos un hueso Merán que nos baja algo de vida y atacamos con Escaldar, bajándole bastante vida. Cambia a Vileplume, quien recibe un Escaldar que no le hace demasiado daño. Cambiamos nosotros a Pollo Frito, quien recibe un Danzapétalo que nos quita bastante vida. Usamos vuelo, bajándole algo menos de lo que esperaba, pero gracias a que se confunde con Danzapétalo va perdiendo vida poco a poco, y con un segundo vuelo cae. Saca ahora Raichu y nosotros cambiamos de nuevo a Magneto, con el que recibimos un trueno que nos baja hasta casi la mitad. Usamos pantalla de luz para que el equipo resista mejor los ataques especiales y le atacamos con un foco resplandor y un triataque, aunque recibimos un puño trueno que nos deja con poca vida. Cambiamos a Floro Piraña, quien aguanta bien el puño trueno, le dormimos con Sonífero y con un par de Mega Gotar lo debilitamos, al igual que a su Marowak. Entramos a la calle Victoria y aquí encontraremos al último Shiny de este vídeo, este Rhyhorn al que llamaremos Raidonut. Este último Pokémon salió a las 62 horas de juego, 16 horas después del anterior, y tras entrenar un poco lo evolucionamos a Raidon. Llegamos a la liga y aquí tendremos un momento bastante cute con Eevee. ¿Sabes quién no va a pelear? Tú, sí, tú. Nuestro primer combate lo tendremos contra Lorelei. Empieza el combate con Dewgong y nosotros con Excelente. Usamos reducción para aumentar nuestra evasión y esquivar así todos los ataques de este Pokémon. Usamos rayo para tantear el daño que le hacemos y después movimiento sísmico. Nos consigue acertar una cascada que nos baja casi la mitad de la vida y con un último rayo lo debilitamos. Le sigue Jinx, la cual falla una ventisca mientras que nosotros nos curamos con amortiguador. Y a partir de aquí debilitamos a todo su equipo con Excelente, esquivando todos los ataques que nos lanzan gracias a reducción y a la evasión que nos dan por ser muy amigos con nuestro Pokémon. Jinx y Lapras cayeron con un movimiento sísmico y Cloyster y Slowbro con rayo. El segundo combate lo tendremos contra Bruno. Empieza el combate con Onix y nosotros con Duquesa. Usamos 3 Paz Mentales, mientras que recibimos un par de terremotos y unas trampas rocas, y ya con nuestro pato bufado derrotamos a su Onix con Escaldar y a sus 4 Pokémon de tipo lucha con Psíquico. Hitmonchan, Poliwrath, Machamp y Hitmonlee cayeron de un solo golpe. El tercer combate lo tendremos contra Agatha. Empieza el combate con Arbok y nosotros con Raidonut.
quien tras ser paralizado con deslumbrar debilita a su cobra con un terremoto. Su siguiente Pokémon es Gengar, quien tras quitarnos bastante vida con bola sombra cae también de un solo terremoto. Le sigue Golbat, quien nos hace un golpe crítico con tajo aéreo, pero que cae de una sola avalancha, y ahora saca a Within. Cambiamos a Duquesa, recibimos una bola sombra que nos hace algo de daño, y al turno siguiente atacamos con Psíquico, el cual nos responde con Rayo. Un último Psíquico termina con su Pokémon y nos deja contra su último Gengar. Cambiamos a Radcula pensando que nos usaría bola sombra, pero no, atacó con Bomba Lodo, quitándonos mucha vida y envenenándonos. Atacamos con golpe bajo, quitando mucha vida a su Pokémon, pero una segunda Bomba Lodo termina con nuestra ratilla. Sacamos a Magneto y terminamos el combate con un rayo. El último miembro del alto mando es Lance. Empieza el combate con Sidra y nosotros con Duquesa. Usamos Paz Mental 4 veces para aumentar nuestro ataque especial y recibimos 2 hiperrayos que nos bajan bastante vida. Ahora sí, debilitamos a su Sidra de un psíquico. Saca Aerodáctil, quien nos ataca con avalancha y al que derrotamos con un Escaldar. Para su Gyarados usaremos Psíquico quitándole mucha vida y él nos contesta con Cascada, bajándonos a 42 de vida. Otro Psíquico más y cae su Pokémon. Sus dos últimos Pokémon cayeron cada uno de un solo ataque. Charizard cayó con Escaldar y a su último Pokémon, Dragonite, lo debilitamos de un Rayo Hielo. Por último nos enfrentaremos al campeón, el Profesor Oak. Que es broma. Pasamos a la habitación del campeón y allí tendremos el último combate contra el Rata. Saca a Pidgeot y nosotros a Raidonut. Mega evoluciona su pájaro y nos ataca con un tajo aéreo que nos hace algo de daño. Respondemos con una avalancha dejándolo con muy poca vida y al turno siguiente cambia a Marowak, quien recibe otra avalancha que apenas le hace daño. Cambiamos nosotros a Duquesa y recibimos un Hueso Merán que nos quita bastante vida. Usaremos Escaldar sin llegar a debilitarlo por muy poco y él nos usa otro Hueso Merán, aunque con un último Escaldar terminamos con él. Saca ahora Vileplume y nosotros cambiamos a Excelente. Usamos Reducción de mientras él nos intenta atacar con Rayo Solar y tras esquivar todos sus ataques lo derrotaremos con Movimiento Sísmico. Saca ahora Rápidas para el que cambiamos a Raidonut. Recibimos un par de Envite Ígneo que nos hacen algo de daño y contestamos con un Terremoto que termina con su Pokémon. Saca ahora Slowbro, para el cual tenemos que cambiar de nuevo a Excelente. Usaremos Reducción y recibiremos un par de Surf de su Pokémon, pero nada que no nos podamos curar con Amortiguador. Derrotaremos a su Pokémon tras varios movimientos sísmico y un rayo, y ahora saca a su Raichu, quien nos consigue golpear con una cola férrea que nos baja la mitad de la vida, pero acaba cayendo también con movimiento sísmico. Por último vuelve a sacar a su Mega Pidgeot. El Rata lo cura con un Restaura Todo y nosotros nos curamos con Amortiguador. Conseguimos esquivar sus ataques rápido y respondemos a estos con Rayo hasta que con un último ataque nos hacemos con la victoria. Y así es como nos hemos podido pasar Pokémon Let's Go Eevee tan solo con Pokémon Shiny. Todos sabemos que es un juego fácil, tanto en los combates como a la hora de capturar Pokémon o de encontrar Shiny, pero no podéis negarme que al menos se ve bonito. Hay un par de interacciones con Eevee que no están mal, y poder montarte en un Onix o engancharte a la panza de Snorlax está gracioso. Espero que os haya gustado el vídeo, de ser así podéis dar un like, dejar un comentario, o si os ha encantado podéis suscribiros para estar atentos a cuando suba más contenido. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!